Bueno, comentábamos la semana pasada, hace unos días aquí en el Congreso, la necesidad de avanzar en la armonización de la legislación local después de la conmemoración del 8º aniversario de la Constitución Política de la Ciudad de México, y uno de los temas centrales es el relacionado con la coordinación metropolitana, la cual va a tener que tener un conjunto de ajustes, no solamente respecto de los cambios administrativos que ha sufrido la administración pública de la ciudad, sino también para encarar los nuevos retos del desarrollo metropolitano en un escenario que no habíamos tenido con anterioridad, que puede potenciar de manera significativa la creación de nuevas formas de gestión y de gobierno de las zonas metropolitanas en nuestro país. Tenemos un alineamiento de los astros muy positivo para lograr ello. No solamente tenemos una presidenta de México que fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México, sino que también es una persona convencida de la necesidad de la coordinación metropolitana, y hemos encontrado en los gobiernos de los estados de México, Hidalgo y Morelos en particular, aunque también hemos venido platicando con Tlaxcala y con Puebla, una muy buena disposición para dar un salto significativo en materia de coordinación metropolitana, lo cual no se nos había presentado con anterioridad. Más aún cuando la gran mayoría de los municipios que conforman la zona metropolitana tienen identidad, con un proyecto que va a permitirnos, y espero, tener resultados en el desarrollo metropolitano de nuestra metrópolis. Yo les voy a proponer 5 aspectos muy concretos de lo que debe contener esta nueva ley de coordinación metropolitana. La primera, pues tiene que atenderse los cambios que se han realizado a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, estos cambios que el propio Congreso aprobó el pasado 24 de diciembre de 2024, ahora sí que fue nuestro regalo de Navidad, en donde con la creación de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana se rediseñó la estructura de gobierno, en donde muchas de las atribuciones que tenía anteriormente la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana se trasladaron a la nueva Secretaría de Planeación. Esto va a implicar también una nueva relación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva del Gobierno de la ciudad, en donde la coordinación ahora será con la Secretaría de Planeación. Creo que no solamente es un asunto de carácter administrativo, sino es un asunto de un cambio profundo que parte de concebir la planeación como una necesidad importante, con una visión de largo plazo para la ciudad, poniendo en el eje de su atención el ordenamiento del territorio a partir de concebir que el territorio debe ser el eje articulador de todas las políticas públicas y dejar de un lado la segmentación, la fragmentación que las políticas tuvieron durante mucho tiempo en materia de desarrollo urbano, de desarrollo ambiental, de desarrollo económico e incluso de bienestar social, para que el territorio sea el articulador de todas las políticas que se desarrollen en la ciudad. Esto pues va a acompañarse de las medidas que ya anunció la jefa de gobierno, Clara Brugada, en el sentido de descentralizar el gobierno de la ciudad hacia las alcaldías, facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites, a las gestiones que realizan con el gobierno de la ciudad, pero particularmente empoderar desde el territorio de las demarcaciones territoriales, valga la redundancia, mucho del diseño de las políticas con participación de los ciudadanos. Esto pues implicará reformar todo este articulado, que son 15 atribuciones que anteriormente tenía la Secretaría de Gobierno y que ahora lo asumiremos en la Secretaría de Planeación.
Otro aspecto que debe de considerarse ya en esta nueva legislación es la nueva delimitación que se ha venido trabajando junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal, con la SEDATU, en donde hemos avanzado ya en un acuerdo para generar una nueva delimitación de la zona metropolitana del Valle de México, que comprende a las 16 alcaldías de la ciudad. Regresamos a los 59 municipios que ya habían sido considerados en la delimitación de la zona metropolitana y donde se amplían el número de municipios en el estado de Hidalgo de 1 a 8 municipios, y se incorporan, después de una discusión muy larga que tuvimos con el gobierno federal, 9 municipios del estado de Morelos. Y esta nueva delimitación no es un asunto caprichoso solamente de considerar a los municipios limítrofes del estado de Morelos con el Estado de México y con la Ciudad de México, o de considerar el crecimiento urbano que se ha tenido en el caso de Hidalgo hacia la zona de Tula y de Tepeji del Río, sino que, este es el tercer punto que hay que considerar, se ha tomado en cuenta un nuevo enfoque que desde mi punto de vista representa un nuevo paradigma en la forma de delimitar las zonas metropolitanas en el país. Generalmente eran básicamente aspectos territoriales, crecimiento demográfico, actividad económica, y el nuevo paradigma de esta delimitación es incorporar un enfoque de cuenca y ecosistémico en la delimitación de la zona metropolitana del Valle de México. Esto va a considerar, pues, este enfoque de cuenca, todo lo que es la delimitación del bosque de agua que abastece de agua a las principales ciudades de la zona metropolitana, la integración de 21 áreas naturales protegidas y de parques nacionales, el reconocimiento de la existencia de 12 acuíferos que son la fuente fundamental de abasto de agua, la preservación de 3 ríos que impactan en la zona metropolitana, que son el Lerma, el Balsas y el Pánuco, para garantizar todos los servicios ambientales que se prestan para la megalópolis, en una zona donde vive el 2% de la biodiversidad del país. Creo que este nuevo paradigma nos debe a nosotros replanteamos la forma en que nosotros vemos el esquema de planeación. Hacer del territorio el eje articulador, pero definir cuáles son las áreas estratégicas vitales para el desarrollo de la metrópolis y el enfoque de cuenca, el manejo hídrico y todo el ecosistema que representa de manera integrada la megalópolis debe de conservarse. Y creo que uno de los pasos más importantes que se han dado en estos primeros días de gobierno fue la suscripción del primer acuerdo metropolitano entre el gobierno federal a través de la Semarnat y de la Procuraduría Ambiental, junto con el gobierno del Estado de México, de Morelos y de la Ciudad de México, que fue el acuerdo para la preservación del bosque de agua, que previamente se elaboró otro acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, para combatir las prácticas ilícitas que han afectado toda la conservación del bosque de agua. No solamente se trata de la tala furtiva, sino de existencia de aserraderos, de un comercio informal, ilegal de productos maderables y, por supuesto, incluso que afecta a las especies, en donde hay actividades delictivas que han generado ya conflictos en la zona limítrofe entre el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Lo pongo esto como uno de los ejemplos que tendrán que desarrollarse para poder establecer políticas comunes en los distintos estados, con la participación de los municipios
y de las comunidades en donde se encuentra el bosque de agua y nuestros recursos naturales con esta visión de largo plazo. ¿Esto qué va a implicar? Pues la construcción de nuevas formas de gestión y de gobierno metropolitano. Aquí en el caso del Congreso de la Ciudad está muy claro el avanzar hacia la creación, que no solamente debe ser un espacio de encuentro y de relación política entre los congresos de las entidades, sino tiene que traducirse en acciones muy puntuales y concretas. Creo que el reto del Parlamento es definir con mucha precisión cuáles son sus objetivos y cuáles son sus alcances, que son muy puntuales y concretos. Aparte de favorecer y mejorar nuestros mecanismos de coordinación y de cooperación, se puede avanzar en procesos de homologación de nuestros marcos legislativos e incluso de normas técnicas que sean comunes para todos los estados de la región centro del país. Voy a poner un ejemplo que hemos vivido desde de los años 90 del siglo pasado, que es, por ejemplo, el programa Hoy No Circula y el programa de verificación vehicular, cuyo aporte más importante en lo que fue la Comisión Ambiental Metropolitana fue establecer las mismas normas técnicas de verificación, la de control de emisiones, e incluso en la Comisión Ambiental normas comunes para controlar las emisiones de fuentes fijas e incluso los programas de restricción a la circulación vehicular cuando se entra en una situación de contingencia ambiental por contaminación atmosférica. Este antecedente es muy importante para que nosotros podamos homologar nuestros marcos legislativos y sean comunes y no entremos en contradicción. Voy a poner uno de los retos, como ejemplo, uno de los retos más grandes que tenemos en el corto plazo, la imperiosa necesidad de contar con un programa metropolitano de regulación del parque vehicular, algo que ha venido trabajando Julia de manera muy detenida y con información muy consistente, para que ese programa podamos controlar emplacamiento, tenencia, multas, verificación vehicular y el programa de contingencia ambiental. Que no se trata de un problema de recaudación fiscal. Si en un estado están exentos, como en el estado de Morelos, todos los vehículos de pago de tenencia, donde ya la gobernadora anunció una revisión de esta situación, o tener topes diferenciados entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde el Estado de México exenta del pago de la tenencia a los vehículos a 550,000 pesos y nosotros a 250,000 pesos, que sí tiene un impacto recaudatorio. Pues hay que decir que con estas medidas y luego con los problemas de emplacamiento que tuvo en la ciudad, 1,5 millones de vehículos se emplacaron en el Estado de México y verifican en el Estado de México cuando son vehículos que se compraron, que circulan en la ciudad y cuyos propietarios viven en la Ciudad de México. Y esto nos ha generado problemas serios. Olvidémonos de la recaudación, que no es un asunto menor, pero se nos han presentado ya problemas de incremento de los niveles de contaminación, de emisiones de fuentes vehiculares, de fuentes móviles, que ya habíamos superado con anterioridad, y se ha relajado la verificación y el control a los verificadores, es decir, a los verificentos. Y se nos presenta también un problema de seguridad pública porque no tenemos un registro vehicular confiable, porque quien se acredita en Morelos o en el Estado de México, pues acredita un domicilio falso donde la persona no vive en el lugar que acreditó. Ese es un tema que tenemos que discutir, que forma parte de la homologación de las reglas que tienen que tener certeza jurídica y que espero pronto lleguemos a un acuerdo. Otro de los grandes retos es la creación del Cabildo Metropolitano que ha planteado la jefa de gobierno, que tiene que ver con la relación entre los titulares, las titulares, porque prácticamente, con excepción del
gobernador de Hidalgo, todas son mujeres, pero también de las alcaldías con los municipios y de los municipios entre sí. No solamente son las alcaldías de la ciudad con municipios del Estado de México y de Morelos, sino también la forma en que pueden articularse los municipios colindantes de Morelos con el Estado de México o del Estado de México con Morelos. Nuestra Constitución avanzó mucho en permitir los esquemas de asociación, de convenios de asociación entre alcaldías y municipios, que es algo que no hemos explorado ni concretado. Un cabildo de esta naturaleza podría permitirnos, por ejemplo, como ya se ha venido haciendo en estos días de gobierno, el acuerdo entre municipios y alcaldías en materia de sumar esfuerzos en seguridad pública, como lo ha hecho Miguel Hidalgo, con Naucalpan y con Azcapotzalco. Y esto puede ayudar a mejorar nuestros servicios de protección, y te voy a referir más a los temas de seguridad pública. Pero también se está pensando ya en la atención a utopías de carácter metropolitano o a ver mejores formas de gestión para contener el crecimiento de la mancha urbana en la zona de mayor presión que tenemos en la ciudad, que también Julia lo tiene perfectamente ubicado, que es la expansión de Valle de Chalco hacia Tláhuac, en donde ya no es un problema solo de asentamientos irregulares en zona de conservación, sino que tenemos que hacer otro tipo de prácticas para combatir actividades delictivas y al mismo tiempo hacer desarrollos que permitan la protección de nuestro patrimonio natural en los humedales de Tláhuac, en el lago de Jico, que puede ser un reservorio de agua para el abasto de nuestra ciudad. Y un tercer elemento, aparte de considerar las comisiones metropolitanas que hay que fortalecer su trabajo, es que nos propongamos en serio pensar en la creación de empresas públicas metropolitanas, empresas prestadoras de servicios. Voy a poner un ejemplo. En materia de movilidad vamos a tener cambios muy profundos, más bien dicho, ya se iniciaron los cambios profundos que va a tener esta zona metropolitana con los anuncios de las obras en materia de movilidad que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. La extensión del ferrocarril que va al AIFA hacia Pachuca, la construcción del ferrocarril a Querétaro, que tendrá una estación en Tula, la construcción del tren ligero de Naucalpan a Buenavista a través del río Hondo, la terminación de la conexión de la línea 12 del metro de Tláhuac a Observatorio, donde se conectará con el tren México-Toluca, y otras obras como el trolebús elevado Chalco-Santa Marta han reconfigurado, o ya están reconfigurando el crecimiento, el desarrollo de la zona metropolitana hacia Pachuca, hacia Tula y evidentemente a la conexión con la zona metropolitana de Toluca-Metepec. Bueno, a eso se le sumará que tendremos en Buenavista una concentración de población que se estima, una vez concluidas las obras de los trenes, en 300,000 personas todos los días. Bueno, está bien que recibamos mucha gente, pero ¿qué queremos nosotros para el desarrollo de la ciudad? Para que también haya salida, no solamente entrada y demanda de servicios a la ciudad, sino salidas. ¿Y por qué no pensar, por ejemplo, en un polo de desarrollo donde la estación férrea de Pantaco, que es el puerto interior más importante de la ciudad, sea un centro de desarrollo tecnológico que permita no solamente actividad económica altamente calificada en la ciudad, sino un puerto de salida hacia el aeropuerto, hacia la frontera norte, Coatzacoalcos? ¿O por qué no pensar en una empresa de movilidad donde en lugar de seguir pensando en líneas de Mexibus o de Metrobús o de Cablebús o de cable Mexicable,
¿por qué no pensar una empresa de transporte público metropolitano? ¿Por qué no pensar en una asociación del sistema de transporte colectivo Metro con el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Movilidad del Estado de México para ampliar el metro de Indios Verdes a San Cristóbal o de Martín Carrera a las Américas? Hay que romper con la vieja visión que hemos tenido, hay que derrumbar, como dice Clara, estos muros invisibles de las fronteras jurídicas, geográficas, para poder repensar nuestra realidad. Creo que esos son los grandes retos. Por supuesto, en materia de seguridad ya hemos platicado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo, ha platicado ya con el gobierno del Estado de México para hacer los primeros operativos de una policía metropolitana, que va a anunciarse en su oportunidad. Pero yo digo, rompamos los viejos atavismos, el celo institucional, hagamos un esfuerzo para que en estos 6 años hagamos realidad no solamente una coordinación metropolitana eficaz, sino un sistema de planeación del territorio con una perspectiva de gestión del agua, ecosistémica, pero profundamente metropolitana. Y esta ley nos puede ayudar a avanzar en ese sentido. Pues muchas gracias.